Todos somos sembradores, aunque no lo creamos. Todos estamos cada día sembrando. Cada decisión, cada actitud, cada acción que tomamos, al fin y al cabo, es una semilla que estamos poniendo en nuestras vidas. Incluso la alimentación que tomamos. Si todos los días yo hago de la cena mi última cena, al fin y al cabo lo que va a derivar es en enfermedades. Cuando yo no sé administrar mi tiempo, también estoy derivando en cosas, estoy sembrando para maldad. Si yo, por ejemplo, mi descanso no lo siembro como es debido y me paso hasta altas horas de la madrugada viendo la televisión, viendo el móvil, lo único que estoy haciendo es menguando mi salud. Y luego digo, ¿por qué me enfermo? Porque no estamos siendo coherentes y sabios en el momento de las cosas. Muchas de las veces incluso mi silencio puede ser siembra para mal o para bien. Ese silencio muchas veces, si es que es algo que tengo dentro, un dolor, puede derivar en una cosecha de una raíz de amargura. O sin un silencio que va a provocar, también puede ser para bien, para evitar un conflicto, pero siempre las cosas que nos pasan es bueno que las hablemos, sobre todo con el Señor, para que Él traiga paz, Él traiga gozo. Como les decía, cada acción que tenemos deriva en una siembra. Y si nosotros lo que hacemos es sembrar con sabiduría, vamos a tener una vida fructífera y una vida que va a llevarnos a más, a subir de nivel. En este nuevo año tenemos la perspectiva de que todo lo que hemos sembrado el año pasado, que fue que como iglesia queríamos parecernos más a Jesús, en este año de esa cosecha abundante. Una iglesia que crece conforme al corazón de Dios. Una iglesia que recibe lo que Dios tiene para ella. Hemos arrancado desde el año pasado con ese tercer culto, ese tercer momento en el que viene gente y está viniendo más gente. Y seguimos orando porque cada reunión sea una impartición del Espíritu Santo, un crecimiento de la iglesia. Y en la palabra de Dios en Santiago 1:5 nos dice: si necesitan sabiduría, pídansela a nuestro generoso Dios y Él se la dará. No lo reprenderá por pedirla. Dios es bueno, hermanos. Cada uno de nosotros puede pedirle esa sabiduría que necesita. Y es importante estar conectados con Dios y decirle: Señor, necesito sabiduría. Necesito sabiduría cada día para saber cómo voy a sembrar cada uno de los 86,400 semillas que el Señor nos entrega cada día. El Señor nos entrega cada día 86,400 semillas. Esos son los segundos que tenemos en el día. Y cada día, cada instante tenemos eso que el Señor nos regala. Porque ¿para quién es una bendición el poder despertarse? Para 3. ¿Para quién es una bendición el poder levantarse? Mucha gente no se levanta. Y nosotros como hijos de Dios tenemos que entender que eso es la gracia de Dios en nuestras vidas. Esa gracia que el Señor nos da. Una oportunidad nueva cada mañana. Dice que sus misericordias son nuevas cada día, cada mañana. Él nos entrega esa oportunidad para sembrar en el reino. Cada día nosotros podemos hacer la obra de Dios. En Santiago 1:5, en la palabra de Dios para todos, también dice: si a alguno de ustedes le falta sabiduría, pídansela a Dios y Él se la dará. Dios es generoso y nos da todo con agrado. Dios es generoso, hermanos. Y desde el inicio de la creación, Dios nos dio de todo. Dice en Génesis que Él vio que todo era bueno. Porque Él es un Dios de amor, un Padre que quiere lo mejor para nosotros, y Él ahí en el Edén creó un entorno agradable, un entorno que quería darnos lo mejor. Pero muchas de las veces los seres humanos, esa ambición, esa desobediencia nos hace desperdiciar lo que Dios nos da. Por eso es importante que lo que el Señor nos da, nosotros con esa sabiduría que estamos clamando a Él, podamos sembrarla para tener una cosecha abundante. Porque cada acto que nosotros
hacemos tiene una consecuencia. Y como padres, los que somos, tenemos el privilegio, la gracia de Dios de ser padres, tenemos que saber que lo que estamos sembrando, si no, el Señor, o sea, el principio de la siembra y la cosecha se va a cumplir sí o sí. ¿Lo creamos o no? Se va a cumplir, es como la ley de la gravedad, sí o no, se va a cumplir. Lo creas o no, si te tiras del quinto abajo, vas a caer. Y la ley de la siembra y la cosecha se va a cumplir en nuestras vidas. Y todo lo que sembramos, lo vamos a cosechar. Y a lo mejor dices, no, yo he sembrado mal y no me ha pasado nada. Pues cuidado, porque puede ser nuestros hijos o los hijos de nuestros hijos quienes cosechen esa mala siembra. Y como padres, si les amamos, tenemos que ser diligentes, sabios y no dejar ese legado. Vemos en la Escritura como el rey David se equivocó y sus hijos pagaron las consecuencias. Vamos a ir por favor a Gálatas capítulo 6, verso 7. Gálatas 6, verso 7. Yo lo voy a leer en la palabra de Dios para todos. Dice, no se engañen ustedes mismos, porque de Dios no se burla nadie. Uno cosecha lo que siembra. Todo lo que sembramos vamos a cosechar. Y el Señor no puede ser burlado. Si nosotros, a lo mejor, en lugar de estar sembrando para el reino, nos ocultamos y empezamos a hacer cosas a las espaldas de Dios, Dios lo sabe. Dios es omnisciente, omnipotente. Él es todopoderoso. Y nosotros, dice, no podemos burlarnos de Él. No nos engañemos. Aquel joven que quiere un matrimonio bueno, pero está hoy sembrando lujuria. O a lo mejor su vida no la dedica a estar en comunión con Dios y lo único que hace es divertirse por ahí. ¿Qué matrimonio va a cosechar? Un matrimonio de desorden. Si como padres hoy a nuestros hijos no les enseñamos el orden, el estar en casa ayudando, ¿qué clase de matrimonio van a tener nuestros hijos? Un matrimonio donde no sepan guardar, no haya un orden. Y sepamos, hermanos, que lo que sembramos, cosechamos. Si sembramos manzanas, ¿qué vamos a cosechar? Pero asimismo, si sembramos amor, cosecharemos amor. Por el contrario, si sembramos odio, cosecharemos odio. Debemos ser conscientes que toda siembra tiene su cosecha. Y aún muchas de las veces hay algo que dentro de lo que aprendemos en la naturaleza, la cosecha tiene un tiempo, requiere un proceso. Pero en los tiempos actuales, ¿quién tiene paciencia para las cosas? Bien, gloria a Dios. Veo que estamos en sintonía y es verdad, no tenemos paciencia. Queremos las cosas instantáneas. Por ahí alguien lo dijo, todo lo queremos en microondas, lo queremos ya. Pero hablando, por ejemplo, de comida, aquí existe una diferencia entre hacer un ejemplo, unas lentejas a fuego lento, habiéndolas remojado el día de antes, comprando productos frescos, llevando un tiempo de cocción, a que no saben igual a unas de bote, a esas que se meten en el microondas y en 2 minutos las tenemos. Aparte de eso, que no nos alimenta. Lo de bote no nos alimenta. Y el Señor me hablaba muy fuerte de que muchas de las veces
nosotros tenemos que saber que cuando hay problemas en nuestra vida, el amor hay que sembrarlo, pero muchas veces queremos cosechar inmediatamente esa respuesta. Cuando hemos hecho daño a nuestra pareja, ese perdón tiene un tiempo. Con la ayuda del Señor se va a sanar esa circunstancia, pero requiere un proceso. Obviamente el Señor dice que perdonemos, pero nuestros corazones para ser sanados requiere un tiempo. En la presencia de Él es posible. Porque si alguien te ofende, te engaña y te dice, perdóname, tú le perdonas, pero ese proceso con la ayuda del Espíritu Santo se va a dar. Pero en el instante, si tú dices te perdono, lo estás haciendo por obediencia a Dios. Pero en el corazón existe dolor, existe amargura. Aquel que dice, no, ya está, a mí no me duele, es porque o está muy conectado con el Señor o está mintiendo. Nuestro Señor Jesucristo nos enseñó y nos dijo y nos dio algo, una herramienta muy valiosa, que es la regla de oro. Vamos a ir a Mateo capítulo 7, verso 12. Mateo 7, 12. Dice, haz a los demás todo lo que quieras que te hagan a ti. Esa es la esencia de todo lo que se enseña en la ley y en los profetas. Esa siembra es la que tenemos que hacer. Yo quiero que la gente me trate con amabilidad. Tengo que ser amable, porque eso trae recompensa. Quiero que la gente me honre, pues tengo que honrar a las personas. Como hijos de Dios conocemos qué es lo que el Señor nos está enseñando. Ese fruto que queremos ver es lo que vamos sembrando día a día. Lo que hoy hago tiene repercusión en el mañana. Como decía antes, si me quedo hoy hasta las 4 de la mañana, mañana ¿cómo voy a estar? Si me quedo despierto hasta las 4 de la mañana, mañana a las 7 de la mañana cuando tenga que irme a trabajar, ¿cómo voy a estar? Hecho polvo. Todo lo que hacemos hoy repercute en el mañana. Todo. Todo, absolutamente todo. Por eso requerimos sabiduría de Dios que venga a nuestras vidas para ministrarnos. En Proverbios 1:7 dice, el temor del Señor es la base del verdadero conocimiento, pero los necios desprecian la sabiduría y la disciplina. En Proverbios 13:16 dice, las personas sabias piensan antes de actuar, los necios no lo hacen y hasta se jactan de su necedad. Cuando tenemos ese temor al Señor, siempre pensamos antes de hacer cualquier cosa. No actuamos por impulsos, emociones o sentimientos. Tengo una discusión en el trabajo, no digo, no, yo me voy. Lo pienso, lo analizo, digo, Señor, ¿qué es lo que tengo que hacer? Y el Señor trae paz, trae dirección y nos encamina. El Señor trae eso. Por eso las personas sabias piensan antes de actuar. Los necios no, lo hacen con impulso. Y yo creo firmemente que esta iglesia es una iglesia sabia. Amén. Gloria a Dios. El principio espiritual descrito en la Biblia nos direcciona a entender todo lo que sembramos, lo cosecharemos. Por eso vamos a ir por favor a Gálatas capítulo 6, versos 8 al 10 en la Nueva Traducción Viviente. Gálatas 6, 8 al 10. Dice, los que viven solo para satisfacer los deseos de su propia naturaleza pecaminosa cosecharán de esa naturaleza destrucción y muerte. Pero los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna.
Vemos ahí lo que pasó en el Edén. La naturaleza pecaminosa de desobediencia hizo que viniera el pecado. En cambio, los que viven para agradar al Espíritu, del Espíritu cosecharán vida eterna. Porque la visión de alguien que conoce de Dios es vivir en el Espíritu. ¿Para qué? Porque sabe que el Espíritu es eterno, que la carne muere. Este cuerpo se va a quedar aquí, pero mi espíritu tiene vida eterna. Y dice en el 9, así que no nos cansemos de hacer el bien, a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. Por lo tanto, siempre que tengamos la oportunidad, hagamos el bien a todos, en especial a los de la familia de la fe. Ese es el mandato que nos da el Señor. Vivir en el Espíritu, hacer el bien, sin cansarnos. Hay veces que dices, pero ¿por qué estoy haciendo esto? A lo mejor en tu trabajo estás cansado y el jefe siempre te está pidiendo esa milla extra y no ves fruto. Pero a lo mejor el día de mañana, cuando tienen que despedir a alguien, a ti no te ven, porque tú no eres del que está siempre listo para salir a la hora. Siempre estás dispuesto a dar esa milla extra. Eso es lo que tenemos que hacer. Mirar siempre, hacer el bien, sin cansarnos. Porque a su debido tiempo cosecharemos numerosas bendiciones si no nos damos por vencidos. ¿Cuántos aquí muchas veces hemos querido tirar la toalla? A lo mejor en una relación o a lo mejor en la iglesia. ¿Cuántos? Bueno, 3 o 4. Pero dice que no nos demos por vencidos. Porque conforme a su palabra vamos a recibir numerosas, no dice ni una ni dos, no, numerosas bendiciones. Numerosas bendiciones. En Lucas 6:38 dice, den y recibirán. Lo que den a otros les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya lugar para más, desbordante y derramado sobre el regazo. La cantidad que den determinará la cantidad que recibirán a cambio. Esa es palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dice que lo que den recibirán. Pero el Señor dice que les será devuelto por completo, apretado, sacudido, para que haya un lugar para más. ¿Quiénes quieren recibir muchas bendiciones? ¿Cómo tenemos que sembrar? Amén, generosamente. Nuestro Señor Jesucristo nos enseña que debemos compartir y dar con generosidad. Pero no hablamos solamente del hecho material. Hablamos también del ámbito en que muchas veces tenemos que perdonar a los demás. Que la gracia que el Señor Jesucristo tuvo con nosotros también sembrarla en otros. Aquel compañero de estudio, aquel compañero de trabajo, aquel hermanito de la iglesia con el que a lo mejor no te llevas tan bien y tienes problemas. ¿No sería bueno perdonar? ¿No sería bueno sembrar ese amor fraternal? Porque ¿qué vamos a cosechar si sembramos amor? Ese amor desbordante en nuestras vidas. Ese amor que Jesús quiere que esté en nuestros corazones. Ese amor que Jesús vino a derramar por nosotros. Ese amor que nosotros como hijos de Dios tenemos que proyectarlo a los demás. El año pasado decíamos que queremos parecernos más a Jesús. Y hoy, al inicio del año, tenemos que ver si es que eso ya ha hecho efecto en nosotros. Si decimos, sí, esa palabra yo la hice carne y yo estoy proyectando a Jesucristo. Las personas que están a mi alrededor dicen, no, tienes algo diferente. Algo que a mí me inspira. Contigo puedo hablar.
Porque cuando estoy a tu lado, siento paz. Porque nuestro Señor Jesucristo transmitía paz, amor. Eso es lo que nosotros como hijos de Dios tenemos que transmitir. Eso es lo que tenemos que sembrar en cada ámbito de nuestras vidas. En nuestra casa, en nuestro barrio, en nuestro lugar de trabajo, aquí en la iglesia. Estamos llamados a sembrar ese amor fraternal. Alguien hace un momento lo dijo, tenemos que sembrar generosamente. En 2 de Corintios 9:6 dice, recuerden lo siguiente, un agricultor que siembra solo unas cuantas semillas obtendrá una cosecha fuerte. Pero el que siembra abundantemente obtendrá una cosecha abundante. Eso es lo que nosotros tenemos que saber. Y vemos en la naturaleza cómo esto es tan real. Porque si plantamos un grano de trigo, va a producir un tallo con 3 espigas. Y una espiga puede contener entre 15 y 35 granos. Y eso se va a multiplicar, porque si sembramos eso, exponencialmente se multiplica. Porque el Señor lo dijo. En Génesis 1:11 lo dice, que las semillas van a dar lo mismo, pero se van a multiplicar. Y en el ámbito espiritual es lo mismo. Ayer estuvimos estudiando, abro un paréntesis, no te pierdas los estudios bíblicos, están siendo muy, muy, muy buenos. Ayer hablábamos de la vida de Daniel. Un Daniel que a pesar de las circunstancias en donde él estuvo, y a pesar de las prohibiciones, él oraba ¿cuántas veces? 3 veces al día. Y con las ventanas bien abiertas para que se le viera, no se escondía. Y el fruto que dio todo eso lo vemos en la palabra. Y ahí es cuando tenemos nosotros que reflexionar. Yo quiero ver una cosecha abundante en mi vida. Tengo que orar. Tengo que entregarme a esa vida de oración. Tengo que sembrar esa vida de oración porque veré esa cosecha abundante en mi vida. Aquello que parece imposible, Dios lo va a hacer. Dios lo va a hacer. ¿Cuántos de nosotros estamos aquí porque alguien oró por nosotros? Porque alguien no se cansó y no dijo, no, voy a sembrar solamente esta pequeña oración. Tenemos que saber que es importante esa constancia. Si nosotros, hay en la Edad Media una de las fases de tortura más reconocidas, ponían a una persona a la que querían torturar junto a una columna y le soltaban una gota. Una, otra. Si le soltaban solo una gota, ¿qué pasaba? Nada. Pero el constante goteo terminaba rompiendo la cabeza de esa persona y su muerte. El constante goteo rompe la roca. Esa dificultad que estás pasando, si tú te entregas a una vida de oración, Dios lo va a hacer. Dios va a traer ese milagro por el que estás orando, por el que estás perseverando. Tenemos que perseverar para tener ese resultado. Y no cansarnos. Porque el Señor es fiel. El Señor dice que Él nos escucha y que todas nuestras oraciones son recogidas. Él va a obrar. Aquí me encanta aquellos chicos que están estudiando una carrera, esa perseverancia, esa búsqueda constante de crecer. Uno de nuestros chicos está estudiando medicina y muchas de las veces he visto como él dice, no puedo ir. A veces a divertirse,
Muchas veces viene a las reuniones y se va corriendo a su casa a estudiar. Esa renuncia a divertirse es una siembra para la cosecha abundante que le va a venir. Un médico de éxito. Todo lo que hacemos tiene su recompensa. Toda siembra que vamos haciendo trae algo grande. Lo que haces aquí en el reino es algo grande. Las maestras de escuela dominical, esa clase que preparas con tanto amor, con tanto cariño, para sembrarlo en los chicos, va a traer un fruto abundante de gente del reino. De hombres y mujeres que han escuchado la palabra desde niños y cuando sean grandes se acordarán de las enseñanzas que tuvieron. Y eso es una siembra y Dios va a recompensar porque va a ser una cosecha abundante. Toda siembra se hace con amor. Y aquí viene la parte medular del mensaje. En Juan capítulo 3, versos 16-17, dice: pues Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo, para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. Esa siembra de Dios, de dar a su Hijo, como dice que lo dio con, que dice, de tal amor. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Nuestro Padre Celestial envía a su único Hijo, sabiendo lo que había, pero Él lo hizo, ¿por qué? Porque quería darnos ese amor, esa generosidad revelada a cada uno de nosotros. Lo hace con amor. Nuestro Señor Jesucristo viene, siembra su vida, ¿para qué? Para salvación nuestra. Y esa multiplicación se ve reflejada, ese amor de Dios se ve reflejado en que hoy aproximadamente hay 2.400 millones de cristianos. 1/3 de la población mundial cree en Jesucristo. Los otros 2/3 nos corresponde a nosotros decirles cuánto les ama Dios. Esa es la gran comisión. Ese es el amor. Hoy, domingo de misiones, tenemos que decir: no, yo estoy llamado a las naciones. Yo estoy llamado a declarar que Cristo Jesús vive, reina y va a volver por su iglesia. Y no quiero una iglesia dormida. No quiero una iglesia sentada recibiendo solamente un domingo. Quiero una iglesia activa, una iglesia que busque a los necesitados. Una iglesia que vaya a por el perdido, como lo estuvimos nosotros un día. Ese es el amor que Dios nos dio a nosotros. Sembró a su Hijo. Dice que la semilla tiene que morir para dar fruto. Cristo murió y resucitó. Hoy está vivo. Y quiere y desea y anhela que nosotros como iglesia despertemos en la búsqueda verdadera de su reino. Y ese amor desbordado por nuestro Padre Celestial a través de su Hijo dio fruto la iglesia primitiva. Esa iglesia primitiva que fue llena del Espíritu Santo. Y entonces el fruto del Espíritu Santo es amor. Y ese amor lo que les hizo es buscar a todos y no anhelaban quedarse con algo únicamente de ellos. Dice en Hechos capítulo 4, verso 32: todos los creyentes estaban unidos de corazón y en espíritu. Consideraban que sus posesiones no eran propias, así que compartían todo lo que tenían. Dice que estaban de un corazón y un alma. Estaban unidos de corazón y en espíritu. Ellos no dieron sus posesiones porque alguien se las pidió. Leemos en la Biblia y a nadie se le dijo: tienes que darlo.
lo daban porque estaban llenos del amor y querían darlo todo para el necesitado. Para aquel que no tenía, querían bendecirlo. Consideraban que todo era de todos. Estaban tan llenos del Espíritu Santo y de su amor que lo que querían era eso, bendecir a otros. No digo que ahora vendas tu casa y la traigas, pero sí cada uno de nosotros tiene que ser consciente de que hay necesidades en la casa de Dios, que hay necesidad en la calle. El viernes se salió a bendecir a personas. Y cada uno de nosotros tenemos que ser conscientes que eso requiere que nosotros demos para bendecir a otros. Y hermano, hermana, este es el reino del revés. Tú al Señor le das poquito y Él te devuelve mucho, porque Él no es deudor de nadie. Absolutamente no es deudor de nadie. Y a lo mejor decimos que ellos lo daban porque ellos a lo mejor tenían o se quedaron en la calle. No, ellos no se quedaron en la calle. Vemos en las Escrituras, seguramente leyendo, escudriñando, ellos lo que dieron es lo que les, o sea, si tenían 2 casas vendieron una, porque dice que luego ellos se reunían en casas. Entonces las casas estaban, vendieron a lo mejor donde les sobraba, pero veían necesidad y querían solventarla. El Espíritu Santo vino, llenó de amor, y lo que ellos querían es gastarse para Cristo, para la salvación, porque ellos ya estaban esperando el retorno del Señor y querían que todo el mundo le conozca. Ese era el anhelo de la iglesia primitiva. Y en la iglesia primitiva veamos milagros, prodigios. ¿Cuántos de nosotros queremos ver milagros en este tiempo? En Hechos 4, 33, 35 dice: los apóstoles daban testimonio con poder de la resurrección del Señor Jesús, y la gran bendición de Dios estaba sobre todos ellos. No había necesitado de entre ellos, porque los que tenían terrenos o casas los vendían y llevaban el dinero a los apóstoles para que ellos lo dieran a los que pasaban necesidad. La Escritura no habla de una imposición o una regla de que tenían que dar. Dice que ellos hablaban, daban testimonio del poder de la resurrección. Eso es lo que hablaban ellos a todo el mundo, que Cristo resucitó. Esa es la esencia del Evangelio. Eso es lo que nos hace distinto de otras religiones. Cristo está vivo. La tumba de Mahoma no está vacía. Ahí hay algo. La tumba de Cristo está vacía porque Él ya vino, murió, resucitó, subió a los cielos y va a volver por su iglesia. No sabemos cuándo, pero que nos encuentre a cada uno de nosotros con el aceite lleno, ¿no? Como las vírgenes. Cuando nos enamoramos del Señor, pasa eso. No te importa gastarte para Él. No preguntas cuánto tengo que dar de diezmo, del neto o del bruto. Y si esto también lo tengo que diezmar. ¿Y la ofrenda para qué es? No lo haces porque lo único que quieres es darle al Señor. Y no solamente tus posesiones materiales, quieres gastarte para Él. El Señor te ha dado dones, tú los quieres poner al servicio de la casa de Dios. Y doy gracias a Dios por mis hermanos. Ahora mismo vemos cómo lucen las paredes. A esos varones no les importó gastarse aquí hasta las 4 de la mañana y al día siguiente ir a trabajar. No un día, varios días. Porque ponen sus dones y talentos al servicio de Dios. Muchos de ellos incluso faltaba material, lo compraban para que la obra no se pare, buscando servir en la casa de Dios.
no solamente es lo material, es nuestra vida gastada, porque Cristo se gastó para nosotros, murió en una cruz y derramó hasta la última gota de sangre para que hoy seamos salvos, para que tengamos acceso a la vida eterna. Porque cuando Él venga, como decía Aarón, va a decir: bien hecho, buen siervo, pasa. ¿Por qué? Porque te gastaste para Él. Porque no te quedaste en tu casa sentado sabiendo que había necesidad. No nos quedamos en nuestra casa sabiendo que hay gente a la que le tenemos que hablar de Cristo. Que tu compañero de trabajo está pasando dificultad. No te quedas callado, sino que muestras el amor de Dios. Porque esa comunión con el Espíritu Santo te hace darle una palabra de verdad, una palabra de revelación, una palabra de vida, una palabra de sanidad. O incluso le dices: no, yo te voy a ayudar económicamente. Porque el que le presta al pobre, le presta a Dios. Y vuelvo a repetir, Dios no es deudor de nadie. Hay una historia que pude ver, dice que en la década de 1990 un hombre perdió su trabajo y no pudo encontrar otro en más de un año. Y tenía un compañero y amigo cristiano que el Señor le dijo: ayúdale. No le sobraba, pero él casualmente tenía acciones en la empresa que iba muy bien. Y él empezó pues a vender las acciones poco a poco para ayudar a su amigo. Sentía de Dios y él empezó a ayudarle. Al cabo de un año, la empresa quiebra. Las acciones, adiós. Y él sintió tanta paz y dijo: gracias, Señor, porque en este año me permitiste, con lo que tenía, ayudar a mi amigo, a mi hermano. Al fin y al cabo las acciones iban a perder, porque la empresa quebró. Pero mientras pudo, ayudó. Y como Dios no es deudor de nadie, el otro compañero consiguió un buen empleo, le llevó a su empresa y le pagó la hipoteca de su casa. Porque Dios no es deudor de nadie. Y si Dios te habla de ayudar a alguien, hazlo. Porque en su amor y en su infinita misericordia Él lo va a hacer. Dios lo puede hacer de muchas formas, iglesia, pero Él quiere que nosotros seamos partícipe de la extensión del reino y de mostrar su gracia, su favor. Cuando tú te siembras para Dios, vas a cosechar algo muy, 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 muy grande. Te lo puedo afirmar. Cuando damos en ayuda a otros cristianos en obediencia a Dios, damos algo que no podemos conservar para ganar algo que no podemos perder. Dios es bueno, hermanos. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva. Ayudaba a otros. El otro caso contrario que muchos sabemos es de Ananías y Zafira, que lo que querían era figurar y mintieron. Y vino también la recompensa, la muerte, porque Dios no puede ser burlado. Dios nos ama, hermanos. Pero cuando viene esa revelación, como a la iglesia primitiva, es cuando nosotros nos activamos y empezamos a buscar más de Dios, más de su gracia, más de su favor. En Romanos 12:1 dice: por lo tanto, amados hermanos, les ruego que entreguen su cuerpo a Dios por todo lo que Él ha hecho en favor de ustedes. Que sea un sacrificio vivo y santo, la clase de sacrificio que a Él le agrada. Esa es la verdadera forma de adorarlo. Cuando Dios ha venido a tu vida, tú quieres sembrarte en el reino.
quiere ser ese sacrificio vivo que se desgasta para Él, que no te frena nada, porque lo que quieres es estar en comunión con Él, agradarle a Él y ser partícipe de la extensión de su reino. Dice, ser sacrificio vivo y santo, porque la santidad es la que te lleva a sembrar en amor en otros. La santidad que viene de Jesucristo. Te invito a que te pongas de pie. Si el grupo de alabanza, por favor, puede pasar. En el Evangelio según San Juan, capítulo 19, verso 30, dice: después de probar el vino, Jesús dijo: todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. Después de probar el vino, Jesús dijo: todo está cumplido. Entonces inclinó la cabeza y entregó su espíritu. El Nuevo Testamento está escrito en griego. La palabra griega para consumado es tetelestai, una palabra con un significado eterno. Jesús no dijo: me rindo. Él dijo: tetelestai, tetelestai. Todo está consumado. El sacrificio fue perfecto. La deuda está pagada. Eso es lo que gritó nuestro Señor Jesucristo. Él dio todo por nosotros. Hoy, iglesia, no te guardes nada cuando Él dio todo por ti. Nos dio la vida eterna. En esa cruz gritó: tetelestai, para que hoy podamos estar aquí. Pero no te quedes aquí. Gástate para Cristo. Entrégale tus dones, tus talentos, tu vida misma, tu familia, tu trabajo, todo, para que Él pueda obrar en nosotros y a través de nosotros en el mundo. Un mundo que se está perdiendo, y nosotros como sus hijos no lo podemos permitir. Necesitamos una activación de la iglesia. Que el Espíritu Santo hoy nos revele ese sacrificio vivo y santo que necesita Dios que seamos para el mundo. Mañana empezamos un ayuno, 15 días en los cuales puedes buscar que esa revelación venga a tu vida. Que en estos 15 días nosotros nos entreguemos y digamos: Señor, yo quiero de ti. Quiero revelación tuya. Quiero saber cómo me puedo gastar para ti. ¿Cómo puedo sembrar mi vida en tu reino? Porque quiero ver una cosecha abundante en mi casa. Porque yo me voy a sembrar. Mi vida, mis finanzas, todo para ti, Señor. No quiero nada más, solamente quiero estar en comunión contigo y quiero entregarte todo de mí. Si vas a empezar tu ayuno, o si no, directamente dices: yo quiero entregarme al Señor, yo quiero gastarme para Él, te invito a que pases aquí delante y digas, y desde ese paso de fe y hoy digas: Señor, yo me quiero gastar para ti, yo quiero sembrarme en tu reino. Yo quiero ser aquel que va a traer un renuevo a mi casa, algo grande. Ven, el altar está abierto. Ven que vamos a orar. Y ese sacrificio vivo y santo que tú quieres ser para Dios, Dios con agrado lo va a recibir. Bendito Dios, bendito Padre, amado Señor, te damos gracias, Señor. Gracias, papá, porque tú, Señor, enviaste a tu Hijo a esta tierra a morir. En tus escrituras vemos cómo sufrió y padeció
Pero esa semilla que murió resucitó y dio fruto abundante. Nosotros debemos ser partícipes de esa cosecha abundante que va a recibir el mundo a través de nosotros, tus hijos, Señor. Bendigo la vida de mis hermanos. Cada uno de ellos, Señor, hoy en sus corazones, Señor, están recibiendo de tu palabra. Y hoy oro para que tu Espíritu Santo, Señor, hoy traiga esa revelación a nuestros corazones. Que nuestra mente, Señor, se alinee al propósito que tienes para cada uno de nosotros. Que hoy, Señor, decidamos gastarnos para ti. Que hoy nos inclinemos delante de ti, Señor, para decirte: heme aquí, Señor. Quiero sembrarme para ti. Quiero gastarme para ti.